formación empezó desde muy pequeñito, formación así como familiar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me encantaba dibujar y siempre me dedicaba a eso, y tuve la suerte que en el colegio encontré profesores que vieron que podía ser en el futuro pues, una persona de provecho. Entonces me dieron muchas ocasiones y eso fue muy valioso, porque creo que el primer periodo, hasta los 7, 8 años, toda la información, todo lo que te consigas dar, va a ser algo que después va a repercutir, ¿no? Entonces, eso fue muy importante para mí y aún recuerdo con mucho cariño a esos profesores. Entonces, bueno, yo estaba destinado a dibujar y tuve la suerte en el instituto también de encontrar gente. Después empecé a estudiar Bellas Artes, que era, digamos, llegar a la cima. Pero fue una desilusión total, porque, claro, yo quería hacer dibujo animado, ilustración, y allí pues se trataba pues, de hacer dibujo clásico, de pintura, escultura, y bueno, yo iba haciendo, pero no me gustaba mucho. Entonces conseguí, a través de unos amigos, marcharme a Praga. Y en Praga, pues ahí sí que descubrí el cielo, porque encontraba ilustradores que animaban, animadores que ilustraban, animaban objetos, animaban plastilina, animaban dibujos, era una pasada. Entonces, pues allí acabé, digamos, de verlo claro. Entonces, me di cuenta de que no podía decidir qué es lo que quería. Entonces, abrí un poco a lo loco mi campo así y conseguí poco a poco, sumando, aunque se dice que el que mucho abarca poco aprieta, pero si tienes paciencia te das cuenta que vas acumulando información y elementos que puedes combinar en un determinado momento. Y bueno, yo me divierto mucho haciendo este trabajo, pero no siempre es positivo para algunos editores, por ejemplo, el hecho de que tú tengas un abanico muy amplio. Yo, sobre todo con el campo editorial, me he encontrado con ese problema. Cuando yo llevaba mi carpeta y no sabía qué decir, dice, bueno, pero ¿tú qué haces? Yo, pues aquí lo tienes. Y ellos quieren que tú tengas un único estilo, con una única paleta de color, una única técnica, y a mí eso me resultaba muy triste, ¿no? Porque tenía que pues, desistir de ese fuego, ¿no? que te mantiene el hecho de descubrir, de crear y tal, y que creo que tiene que durar toda la vida. Entonces, bueno, yo quería hablar un poco sobre el tema de la creatividad en general, como concepto, pero tampoco quería ser demasiado didáctico y tal, pero hace poco que me dediqué un poco a estudiar en estos temas, ¿no? Porque una cosa que de forma natural parece que como mucha gente dice, tú es que sirves para esto y tú no sirves para esto. Pero en realidad no es así, o sea, todo tiene un proceso. Quizá uno que ha tenido la facilidad de ponerse a prueba va a conseguir desarrollarlo, pero es algo que está al alcance de todos. Entonces, Munari, por ejemplo, Bruno Munari, hizo un libro sobre fantasía, intentando aclarar pues, cómo funciona la fantasía, qué es la fantasía, qué mecanismos son los que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, junto a fantasía, pues está el concepto de creatividad, si eres creativo o eres una persona con mucha fantasía, o eres ingenioso, que tiene inventiva. Son conceptos que están todos muy confusos, no se sabe muy bien. Entonces, él hizo como una esquemita muy interesante, que yo lo he copiado un poco. Es muy sencillito, pero aclara mucho estos conceptos, ¿no? Digamos, nosotros recibimos información del mundo, ¿no? El mundo exterior, sobre la temperatura, la experiencia que tenemos como personas. Eso lo procesamos, ¿no? Con nuestra cabeza y retenemos toda esa información. Entonces, con esa información, pues dentro de nuestra cabeza aparece la fantasía, que sería todo lo que antes no existía y ahora existe. O sea, antes no había la idea de un globo azul con puntos, eso ahora existe, eso es tener fantasía. Y no te preocupas si eso se puede realizar o no se puede realizar, eso aparece, ¿no? Pero todavía es un proceso mental, ¿no? muy difuso. Después está lo que es la invención, que trataría de concretar esa idea, pero dándole un uso práctico, independientemente de la estética. A lo mejor de los coches antiguos y no se preocupaba si tenían
el alerón atrás, no lo tuneaban, era el motor y 4 ruedas y para adelante, pero lo importante era eso. Y después está la cuestión de la creatividad. La creatividad se diferencia en que es más, abarca más, es global, digamos. No se preocupa solo de una cuestión estética o funcional, sino considera también aspectos psicológicos o aspectos de armonía. Puede ser, no tiene por qué ser algo material, puede ser un concepto, ¿no? Como lo que estás haciendo tú. Eso es la creatividad. Entonces, todo ese proceso se une y pasa a través, digamos, de la imaginación. Entonces, hay mucha gente que tiene mucha fantasía, invención y es creativa, pero no tiene imaginación. Dice, pero ¿cómo es posible? Pues la imaginación lo que trata es de verlo, ¿sabes? Todas estas combinaciones que tú consigues hacer en tu cabeza, si consigues verla, eso es ser imaginativo. Entonces hay mucha gente, arquitectos quizás, que no consiguen ver bien el edificio, pero sí que consiguen hacer un boceto de 4 líneas y hay alguien que le hace esa maqueta, porque esa persona sí que es imaginativa y sí que consigue construir el edificio. Entonces, a raíz de eso, pues ya se produce el objeto que forma parte de nuestro. Entonces así se cierra el ciclo. Y una cosa, yo me acabo de enterar, pero... Entonces, bueno, hablando así de mi proceso creativo, yo soy muy imaginativo, me he dado cuenta, ¿no? Porque todo lo visualizo y siempre estoy haciendo dibujos, ¿no? No sé, estos son, a lo mejor, es un libro antiguo así de cuando estaba en la facultad, ¿no? En vez de ir a clase a pintar, pues me dedicaba a hacer tonterías de este tipo, ¿no? Y rellenaba página y página, era casi enfermizo. Todo era casi, no sé, era una época psicodélica, no sé qué le llamaban a la no hace falta. Todos lo hemos pasado, pero no dibujaba. Sí. Bueno, yo conseguí canalizar, ¿no? Si no sé cómo. Si no con la letra, como eras como yo. Entonces, bueno, esto era así, como todo muy enfermizo. Pero después me daba cuenta que ese tipo de explosiones surgían, a lo mejor por cualquier experiencia, podía ser personal, o el simple hecho de cambiar del lápiz a dibujar directamente con el rotulador. Eso era un descubrimiento, ¿no? Cada herramienta te abre un campo nuevo, ¿no? Independientemente del estilo que tengas, ¿no? O sea, te condiciona de una forma impresionante. Entonces, no sé, cosas más recientes, ¿no? Del 2006, pues, bueno, esto tiene un formato así un poco particular. A lo mejor esto era un viaje a París, ¿no? Un viaje, pues, las cosas que vas viendo, la gente sentada tomando café, una exposición de Chagall, no sé qué, así un perrito. Entonces este era el de ida, el viaje de ida, y después por el otro lado estaba el viaje de vuelta. Entonces era muy divertido, ¿no? O sea que el mismo formato pues ya te está invitando a que proponga ideas. No lo concreto. Siempre he sido muy visual, pero últimamente quería un poco descubrir el por qué o cómo puedo exprimir aún más, ¿no? Toda esta cosa, ¿no? Porque me doy cuenta que hago el proceso casi final. Me quedo sin lo creativo, sin lo fantasioso, sin lo